Vamos a analizar qué nos deja el debate de cara ya a menos de una semana de esta segunda vuelta. Y quiero que me acompañen, por favor, para darle la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Sergio Vega, presidente del Colegio de Politólogos de Santa Cruz. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buen día, muy buen orden. ¿Qué tal? Y también estamos con Alejandro Vanegas, nuestro analista económico de esta mañana. ¿Todo bien? ¿Cómo está Ezequiel? Edmundo, no se preocupe. A ver, primero una mirada genérica de lo que es o lo que nos dejó el debate. ¿Qué le pareció, Sergio, desde su punto de vista? Bueno, ha sido enriquecedor para las personas que manejan un tipo de criterio un poco más amplio en términos económicos, jurídicos, políticos, porque si vemos los perfiles de ambos candidatos son muy similares. Ambos son casi contemporáneos. Ambos han sido formados en Estados Unidos en materia académica, ambos son preparados, sí, ambos tienen experiencia en la administración pública en Bolivia, también, y ambos tienen un pasado que los condiciona y hay críticas a raíz de ello, también. En ese sentido, ahora cuando arranca el señor Rodrigo Paz, empieza a hablar del FMI, del dinero que le llegaría a los bolivianos, y ahí hace una separación entre liberales y conservadores, ¿no? Al señor Tuto Quiroga le está diciendo que es conservador, que ese dinero va a llegar a un grupo minúsculo que sería la élite, y sin embargo él habla de ordenar, y cuando empieza a mencionar también sindicatos, federaciones, diversifica el poder y lo pluraliza. Eso es, son elementos de liberalismo, ¿no? Entonces, es interesante, al final de cuentas, ambos hablan de generar un nuevo pacto fiscal en materia del 50-50, y el otro habla del 62-38, que en materia de recursos económicos para las regiones es muy interesante. Ahora, el 50-50 a mi criterio es algo interesante, pero tiene que pasar por la Asamblea, ¿no? Hay que tomar en cuenta ello. La autonomía ya está implantada dentro de la Constitución Política del Estado. Ahora, ¿cuál sería la pequeña diferencia? Que el 50-50 que plantea el señor Rodrigo, él lo hace de manera directa. El 62-38, que le llegaría más recursos a las gobernaciones y a los municipios, es de manera condicionada, porque si leemos la página 30, bien está, o sea, escrito, en caso de llegar a una descentralización del aparato burocrático en temas salud, educación y seguridad, en ese caso podrán recibir un 62-38. Entonces, el término podrán ya es una propuesta condicionada, ¿no? Claro. Ahora, ¿quién va a decir si han logrado? El Estado central. Nuevamente se centraliza, se elitiza el poder. Bien, con relación al tema que más le importa a la gente, Alejandro, el tema económico, cómo volver a hacer aparecer los dólares. Por ejemplo, Tuto habla de recurrir al Fondo Monetario Internacional, 12.000 millones de dólares, también charlar con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero Rodrigo más se va por el lado de ordenar primero la casa, recortar gastos y también utilizar créditos que ya están aprobados. ¿Cómo lo ve? Muchas gracias, Edmundo. Sí, efectivamente, creo que el debate, en primera instancia, nos da información sobre cuáles son las prioridades que tienen ambos candidatos y, sobre todo, cómo lo van a hacer. Bien, lo han mencionado previamente, pero también surgen ciertas preocupaciones, al menos en lo personal, desde el punto de vista, económico y las perspectivas, y creo que me da la impresión, y me preocupa un poco, entrar a la ideología. ¿Por qué menciono esto de la ideología? ¿Qué fue lo que ha limitado a este gobierno? Fundamentalmente, ha hablado del gobierno de Arce, de la situación en que estamos. Inclusive podemos ir más atrás también con el gobierno de Evo Morales, la ideología. Ya comenzar, por ejemplo, a hablar de no voy a ir al Fondo Monetario Internacional, ya estamos poniendo ahí, digamos, un aspecto donde el pragmatismo debería ser lo que prime. ¿Y qué es lo que me quiero referir con esto? El fondo bueno, malo, ya tiene una etiqueta, se lo ve como el lobo malo de la película que va a venir, te va a poner condicionantes. Es algo que se ha establecido en estos últimos años de gobierno. En estos últimos años, y se lo ha conceptualizado y etiquetado como algo ideológico. Rodrigo está asumiendo esa postura, lo cual... ¿Acudir al Fondo Monetario Internacional es malo? No, hoy en día no es el mismo Fondo Monetario de los 90s, perverso, que establecía condiciones bastante
rigurosas, digamos, y el gobierno actual, desde Evo Morales inclusive, Arce, lo han etiquetado como perder la soberanía económica. Correcto. Entonces, y eso obviamente ha hecho de que ese discurso, lógicamente, Rodrigo estaría entrando en ese discurso. Pero sin embargo, lo que más me preocupa, yo quiero manifestar algo que en lo personal fuimos de los primeros en denunciar en redes sociales. Hace 2 años y medio atrás, denunciamos de que el Banco Central le debía a la banca 2.800 millones de dólares, que en realidad la banca no son los dueños de esos fondos, es el público. Entonces fuimos los primeros en denunciar ese hecho, y que obviamente estamos en un corralito bancario. Hay que devolverle a la gente esos recursos. Una de las preocupaciones que lo escuché, todos lo escuchamos, cuando decía Rodrigo, por ejemplo, hay 1.500 millones de dólares que son de los grandes. Claro. Y solo 500 para los ahorristas de verdad. Sí, entonces ese es otro discurso también que en lo personal me preocupa. ¿No es real entonces eso? No, no es que sea real o no real. No se trata de quién es grande, quién es pequeño. Hay que devolverle a la gente. A todos por igual. A todos por igual. Podemos comenzar la devolución, no sé, por ejemplo, y de hecho lo hemos planteado en un medio escrito de prensa, para no hacer publicidad, hace un tiempo atrás, que el primer trimestre deben devolverse al menos 800 millones de dólares, el segundo trimestre otros 800 millones, y terminar con 600 millones de dólares. Pero ese dinero hay que devolver, nadie puede quedarse. Y entonces, en términos generales, hay información que vemos. Yo en lo particular percibo de que hay formas de traer dólares sin endeudar el país. Estas son operaciones financieras internacionales, se llaman swap de divisas, y quiero poner un ejemplo. El Banco Central, la Reserva Federal en Estados Unidos, hizo un swap de divisas con el Banco Central de México por 30.000 millones de dólares hace varios años. Lo mismo hizo con el Brasil, y hay mecanismos financieros alternativos donde pueden ingresar los dólares sin endeudar al país. Perfecto. Hay que hablar también de la contención social, cómo contener toda la situación que se está dando hoy en día con la escasez no solo de dólares, sino también de diésel. ¿Cómo lograr devolverles estabilidad económica a la población? Y Sergio, te consulto desde el lado político, ¿cómo has escuchado las propuestas de los dos candidatos que hablan, por ejemplo, incluso de algunos recortar un poco las subvenciones? Esto va a golpear a la población, obviamente, ¿no? Pero del ámbito político, ¿es correcto? Cuando se habla de política, intrínsecamente estamos hablando de ideas. Correcto. La ideología es el estudio de la ciencia de las ideas que la asigna Antonio de Studetracy, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, porque son ideas, son formas de ver una visión de Estado. Es interesante en el sentido de que el gobierno, ahorita la gran lucha entre el señor Quiroga y el señor Rodrigo es llegar al 20 de octubre con un margen de apoyo social elevado. ¿Esto qué va a significar? Que en materia existe, o sea, el apoyo social va a tener cierto tipo de tolerancia en los primeros meses. ¿Por qué? Porque es un gobierno nuevo, se está posesionando, tiene que empezar a elaborar sus planes de gobierno. A lo que sí le van a exigir resultados pronto es a los asambleístas, ¿no? Porque los asambleístas son los que tienen que destrabar lo que ha trabado la interna del MAS. O sea, ¿hay la voluntad política, piensa usted, para todo esto dentro del legislativo? Considero que sí, porque las fuerzas tanto de la bancada de Samuel Doria Medina, ya está buen trato con tanto la bancada de Tuto con la bancada del señor Rodrigo Paz, que hasta donde sé ayer lo mencionó como 4 o 5 veces, que es mayoritaria, ¿no es cierto? Entonces es importante esos pactos para que le den viabilidad. Ojo, hay que ir de lo cuáles son de las ideas también a lo que te permite el texto constitucional, ¿no?
porque ahorita plantear un tema de federalismo, o sea, está bien como idea, pero ¿qué nos dice el parágrafo 1? Que somos un Estado unitario, ¿no? Eso es centralista, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que ver también el discurso, sí, del señor Rodrigo, a mi criterio, ha apelado a lo que viene a ser ese gran bloque de lo que configura lo nacional popular, ¿no? Una tendencia que por razones histórica responde a ideales de izquierda, y por eso ha hecho esa división entre yo versus usted con el señor Tuto Quiroga, que hay visiones similares, pero ellos se esfuerzan por mostrarse diferentes para tratar de llegar a esa gran masa de número de votantes, que a mi criterio este debate no le ha sido tan sustancial, porque ellos no comprenden sobre cosas macroeconómicas, no comprenden también sobre temas jurídicos, sobre normas, procedimientos y jurisprudencia, tampoco tienen un amplio abanico por su, lamentablemente, porque la educación es mala y hay limitaciones en formación. Perfecto, bueno, es parte del análisis que se hace de lo que nos deja entonces este debate de candidatos a presidente de cara a la segunda vuelta, algo histórico de nuestro país. Sergio, quiero agradecerle por estar con nosotros esta mañana. No, a ustedes las gracias por el espacio. Alejandro, también lo propio, gracias. Muchas gracias, hermano. Ha sido un placer, nosotros seguimos con más adelante más reacciones.